Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta primera conferencia de su curso de alimentación bovina que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Me presento. Mi nombre es Jorge Antonio Duarte Noriega, de profesión médico veterinario. Me desempeño como instructor del área de grandes especies en el Centro Agroempresarial en el sur del departamento del Cesar, en el municipio de Aguachica. Eh, Soy instructor de profesión desde el año 2005, ya tengo 16 años largos de estar en formación y soy su instructor que va a orientar durante estas 4 unidades eh, su curso de alimentación bovina. La intención es de que hagamos este espacio más ameno, mucho más sensible, mucho más vivencial, en la que nos podamos conectar, podamos aprender y podamos aprovechar la mayor parte de los conocimientos que aquí impartimos. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ha diseñado esta formación virtual con el fin de traer nueva tecnología, nuevos conocimientos y nuevos tips de producción eh, al personal profesional, técnico, a los ganaderos de Colombia. Es así como pues se ha desarrollado este programa de formación virtual que tiene inicio el día de hoy. Tuvo inicio, perdón, el día de ayer, 1 de febrero del año 2022, y va a estar abierto, o sea, vamos a estar en formación hasta el día 28, perdón, hasta el día 24, es el día que vamos a estar en formación. El día 28, pues es el día ya que cerramos administrativamente el curso. Es decir, vamos a estar recibiendo evidencias hasta el 24 de febrero al mediodía. Vamos a estar, el programa está concebido en 4 unidades que se van a desarrollar durante estas 4 semanas. También inició ayer, primero de febrero. Y esta primera semana tiene su fin el 6 de febrero. Es así que durante esta semana vamos a estar desarrollando las actividades y los procedimientos necesarios y requeridos para esta, eh, para este programa. Eh, Les invito a que exploremos la plataforma Territorio, la cual pues tiene a bien, pues es muy sencilla de manejar, tiene unos conceptos puntuales y también muy básicos, pero que nos pueden ayudar a orientarnos puntualmente en esto. Eh, Vamos a estar comunicándonos continuamente. Medio de comunicaciones que tenemos disponible en la plataforma, tenemos el correo interno de la plataforma, tenemos el chat de dudas e inquietudes y tenemos también disponible eh, ahí está mi número telefónico, pueden llamarme, podemos conectarnos ahí continuamente. Bueno, entonces sin más preámbulos, vamos a seguir hablando de este programa. Como les decía, esta semana 1 tuvo su inicio el día de ayer primero y tiene su cierre el 6 de febrero. Es decir, que para esta semana vamos a estar recibiendo las actividades. Les recuerdo también que el programa cada semana cuenta con una cartilla que viene en PDF. Es una cartilla bien interesante, es una cartilla bien bonita. Es una cartilla que cuenta con unas condiciones
pedagógicas muy dinámicas. Las podemos, les recomiendo que la descarguen, si pueden la impriman. Es un material de consulta muy interesante y sobre todo muy fácil de aprovechar. Entonces les invito a que lo descarguen. Para esta semana tenemos dos evidencias a presentar. Una de ellas es un mapa conceptual que se llama Identificar los aportes nutricionales del alimento en el desarrollo bovino. A esta evidencia accesamos entrando a la plataforma Territorio, entrando por el botón que está a mano izquierda que se llama Contenido del curso. Ahí le van a dar clic, después le va a salir una pantalla que dice Proyecto. Nicole, muy buenos días, ¿cómo estás? Eh, como venía diciendo, para acceder a esta evidencia, pues sencillamente entramos por contenido del programa, le damos clic allí, nos aparece una cuestión que se llama proyecto, le dan clic ahí, le dan actividad 1 y pueden entrar directamente a las actividades programadas que se tienen para, este, para esta semana. ¿En qué consiste la evidencia? La evidencia, pues sencillamente eh, constan de hacer un mapa conceptual. Estas son las instrucciones de la evidencia, en las cuales pues vamos a hacer, describir cada uno de estos nutrientes que son determinantes en la producción. Las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales y el agua. Entonces esto lo vamos a consignar en un mapa conceptual y lo vamos a entregar en el link que aparece justamente debajo de la evidencia. Entregar evidencia, ahí le van a dar clic y lo van a adjuntar y ahí lo van a entregar. Bueno, también les quiero pues recordar que pues esta semana, Nicole, comenzó el día de ayer, martes 1 de febrero. En el día de hoy les voy a estar compartiendo unos videos tutoriales de cómo entregar las evidencias, de cómo hacer más dinámica y más interactiva o poder aprovechar al máximo la plataforma Territorio. Les voy a compartir esos videos a su correo electrónico, así que muy atentos a eso. Eh, bueno, en eso pues ya vamos a hablar sobre la charla técnica de esta semana. Los aspectos nutricionales de la producción bovina, un aspecto bien interesante que tenemos que tener en cuenta, es que los bovinos tienen la particularidad de que tienen un sistema digestivo con unas condiciones anatómicas muy particulares y bien diferenciadas con los demás animales, porque sus condiciones anatómicas y fisiológicas le permiten de alguna manera eh, aprovechar esta eh, oferta nutricional que ellos van a tener, que son los forrajes, y convertirlas en los nutrientes. Los nutrientes puntualmente pues son esos aspectos que toma directamente eh, se aprovechan o se extraen en el sistema digestivo de los alimentos y son los que le van a permitir al animal cumplir las funciones vitales. Funciones tales como las de producir, reproducir, moverse. Entonces, en ese sentido, estos requerimientos nutricionales pues están directamente ligados con el alimento, pues de ahí es donde lo van a extraer. Y obviamente cada animal, de acuerdo a sus requerimientos o de acuerdo a la etapa productiva o de acuerdo a sus condiciones de producción,
pues va a tener unas necesidades que deben ser aportadas por unas necesidades de producción que van a ser aportadas directamente por por el alimento que nosotros le suministramos al animal. Bueno, ahora bien, claro, entendemos que en nuestra ganadería colombiana eh, tenemos una particularidad que nosotros pues tenemos sol todo el año, tenemos la bendición de que podemos acceder a intensidad lumínica todo el año y por tanto podemos tener nuestros animales en el potrero todo el año. Si bien hay épocas en las cuales por las condiciones climáticas el forraje puede escasear, entonces pues es necesario entender de que pues se deben tomar alternativas, pero bueno, eso es algo que vamos a tratar más adelante en el curso. A lo que voy es que nosotros tenemos la posibilidad de tener todo el año nuestros animales en el potrero. Para ello, pues debemos tener en cuenta de que la mayor, digamos, la mayor parte de alimentación de nuestros animales se hace mediante pastoreo. Es decir, cuando el animal directamente, él va y consume el forraje del potrero. Ahora, esta es una particularidad que debemos tener muy en cuenta, que esas condiciones de potrero que nosotros debemos tener, debemos fundamentarlo en una alta producción de forraje, entendiendo que este forraje, como vengo diciendo, es la fuente principal de alimento y de ahí es donde el animal va a extraer todos los nutrientes necesarios para su producción. Entonces nosotros garantizar la disponibilidad del alimento, pues es una meta eh, que como ganaderos debemos procurar. En los sistemas de producción o en cualquier sistema de producción bovino o animal, la mayor parte de los esfuerzos se enfocan directamente en la alimentación. Dicho eso, nosotros teniendo en cuenta eh, que los bovinos consumen forraje, entonces la mayor parte de nuestros esfuerzos deben enfocarse en la producción de forraje o de alimento forrajero, siendo este particularmente de muy buena, de pues muy bajo costo de producción y de una alta calidad que obviamente repercute de manera determinante frente a los retos que vamos a tener de producción. Eh, Nicole, te quiero preguntar algo, si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud, pues puedes preguntar o si bien prefieres me puedes escribir por el chat. Entonces, para hacer esto un poquito más dinámico. ¿Ok? Entonces, digamos, bueno, eh, sabemos que los bovinos corresponden al grupo de los rumiantes. Ello quiere decir de que, pues, que son herbívoros, se alimentan de forraje, como les dije anteriormente, pero poseen un sistema digestivo que se divide en dos etapas. Siendo la primera etapa, la etapa, digamos, gástrica o estomacal, se divide en cuatro cavidades o en cuatro compartimentos, donde después de que se ingiere el alimento, este inicia un proceso de transformación, el cual tiene la particularidad que luego primero de ser tomado y después se regurgita, o sea, se devuelve para ser remasticado. Este proceso se llama la rumia y tiene una particularidad función que es permitir que este proceso digestivo se haga mucho más eficiente. Y se haga mucho más eficiente porque en todo el tránsito en estos cuatro compartimentos tiene la particularidad de que la degradación que va a tener va a estar también correlacionada con la aprehensión mecánica que inicialmente tuvo, o sea, con la masticación que tuvo. Visto de otra manera o explicado de otra manera, aquí tenemos una gráfica, digamos lo que muy puntual,
en la que vemos cómo es el ingreso y cómo anatómica y fisiológicamente funciona el bovino. Inicialmente, el bovino toma el alimento de una manera particular. El bovino toma el alimento usando la lengua. Es decir, que la lengua del bovino tiene unas condiciones bien particulares que le permiten al animal eh, tomar los alimentos sin tener lesiones. Es por eso es que la lengua bovina es un órgano que tiene pues una capa superior altamente queratinizada, es una capa gruesa. También pues es una capa muscular fuerte, pues es la que le permite al animal tomar directamente el forraje. Ahora bien, ellos son difidontos, quiere decir que solamente tienen dientes en la mandíbula inferior. Ellos no poseen dientes en la mandíbula superior. Entonces, pues eso les ayuda sencillamente a cortar el forraje y pues obviamente molares sí tienen en ambas mandíbulas con el fin de que el alimento pues sea masticado. Entonces, lo primero, el animal toma eh, su porción de forraje, la mastica, la regurgita y pasa a la primera, al primer compartimento que se llama el rumen. El rumen tiene unas condiciones muy interesantes, fisiológicas, para desdoblar el alimento, porque el rumen es una, digamos que una cuba de fermentación, es un compartimento el cual está colonizado por bacterias, por hongos y por algunos protozoos que en condiciones de anaerobiosis, quiere decir en condiciones lejos del oxígeno, toman esa porción forrajera, la desdoblan y la degradan y lo convierten directamente en los nutrientes que va a aprovechar el bovino. Dicho de otra manera, las bacterias pues son en últimas quienes son las encargadas de tomar el forraje y convertirse en energía, en proteína, que son los que en últimas va a asumir directamente el animal. Todo ello ocurre directamente en el rumen. Es decir, entonces, que el rumen tiene unas condiciones particulares y propias del rumiante, valga la redundancia, eh, que le permiten desdoblar esta porción forrajera que viene de la boca. Después de que lo toman, pues como lo dije en la diapositiva anterior, él toma esa porción forrajera y la regurgita nuevamente para ser remasticada en el proceso de la rumia. El fin de esta remasticación es de alguna manera quebrar esas paredes celulares para que la colonización bacteriana sea mucho más eficiente y por tanto se pueda degradar mejor se pueda degradar mejor el forraje. Ya cuando ese forraje está bien degradado, pues entra a un órgano que se llama el retículo. El retículo tiene una particularidad que, eh, que pues se las voy a comentar, que es servir de tamiz, es servir de filtro, es decir, que muchas de las porciones eh, que no son buenas, que no va a aprovechar el animal, quedan ahí coladas de alguna manera o filtradas en el retículo. Eh, Tiene también la intención de no permitir elementos pues, que no vayan a tener funciones aprovechadas. De ahí también sigue el omaso, perdón, que el omaso pues también tiene una función de segundo filtro. Si bien el primero es un filtro inicial, el retículo tiene filtro inicial, el omaso tiene un segundo filtro. ¿Qué es lo que permite? Que todos los nutrientes que estas bacterias han transformado lleguen de manera puntual
finalmente al abomaso, siendo el abomaso digamos lo que el estómago glandular. Así como nosotros los seres humanos tenemos un estómago, un solo estómago glandular que pues que se encarga mediante acción del ácido clorhídrico que segregan las glándulas digestivas de degradar el alimento. El abomaso también tiene esa particularidad. Entonces, pero no degrada directamente el forraje, sino degrada ese producto de transformación bacteriana que se formó en el rumen. Ya después de ese proceso de transformación que estuvo en el abomaso, pues ya pasa a los intestinos, pues con el fin de ser absorbido y pues que los nutrientes los tome directamente el animal. Ahora, algo también que debo decirlo aquí, si bien no para generar controversia, sino para pues también mostrar el resultado de este proceso digestivo, pues es la degradación del forraje, pero tiene algunos metabolitos que son los ácidos grasos volátiles, que son los que absorbe directamente, se absorben directamente en el rumen, y también tiene una fuente, una degradación del metano. El metano se produce pues, como resultado de esta degradación bacteriana. De allí es que viene, digamos que el estigma de que los bovinos son unos contaminantes grandes eh, por la emisión de metano que tienen a través del eructo. Bueno, si bien, es de aclarar, cuando se alimenta con forrajes, las condiciones o la cantidad de producción de metano no es tan alta, a diferencia si se alimentan con granos o con alimentos concentrados al 100%, pues la producción de metano va a ser mucho más alta. Y a lo que voy con esto es que estas mediciones con el que se fundamentan muchas veces en decir que los animales, que los bovinos son emisores contaminantes, se hizo en unas ganaderías estabuladas en, en Europa que estaban 100% alimentadas con granos. Obviamente, pues el resultado digestivo y la emisión de metano va a ser mucho más alta. Sin embargo, no conozco hasta la fecha unas mediciones reales aquí en nuestra región, o sobre todo en nuestro país, que certifiquen que realmente las emisiones son tan dramáticas. Si bien se conocen, hay simulaciones mediante modelos matemáticos, eh, pues no es al 100% exacto, sabiendo de que pues los forrajes varían de cantidad de nutrientes y por tanto la emisión de metano estaría sujeta a esto. Si bien es un tema muy controversial, es un tema que genera muchas aristas, personalmente creo que es un tema que se debe discutir desde la fisiología y es necesario determinar puntualmente eh, cuáles serían las emisiones reales de nuestros animales que pues afortunadamente contamos con la virtud ante el mundo, somos productores eh, de alimento en muy buena calidad. Bueno, ahora bien, entendiendo cómo funcionan los bovinos que tienen toda esa particularidad, podemos decir que los bovinos son animales que tienen necesidades alimenticias específicas, o sea, tienen requerimientos necesarios puntuales. Y estas, pues obviamente, las toman del alimento que ingieren. Y esa dieta, pues que normalmente tienen nuestros bovinos, está fundamentada en pasto o forraje. También es de anotar que en nuestro país existen también el ramoneo, que es cuando toman ramas de árboles o también toman hojas secas, que es lo que inicialmente nosotros le ofertamos a nuestro bovino en el potrero. Entonces entendemos o podemos dilucidar
que nuestros bovinos consumen alimento o forraje, o bien biomasa, es decir, producto de las plantas, que pueden ser aprovechados. Ahora, la ingesta que nosotros tenemos de nuestros bovinos, pues tiene una particularidad de que pues está sujeta también a las características nutricionales del alimento. No todos los forrajes tienen la misma cantidad de nutrientes. Eso lo vamos a tratar la siguiente unidad. No todos aportan lo mismo. Entonces es necesario entender que cuáles son los requerimientos o los aportes de cada uno de los forrajes. Eso lo vamos a la siguiente unidad. También es importante dilucidar que el alimento debe estar disponible en la cantidad necesaria para el animal. Nosotros tenemos que dar una oferta que supla los requerimientos alimenticios del animal, es decir, que coma y se llene. Entonces es importante tener en cuenta que cuando vamos a ofrecer forraje, pues debe tener en la cantidad y la calidad suficiente. Importante también tener en cuenta que el contenido energético y de fibra del alimento, hay algunos forrajes, pues sabemos que son plantas y las plantas son seres vivos que tienen un periodo vegetativo. Entre más maduro sea el forraje, obviamente mayor cantidad de fibra va a tener y menor cantidad de energía, que también es importante tener en cuenta a la hora del alimento que le vamos a ofertar a nuestros animales. Importante también tener en cuenta el estado fisiológico del bovino. No tiene los mismos requerimientos una vaca de producción de leche a un macho de levante. Obviamente los requerimientos nutricionales van a estar de acuerdo a la demanda metabólica que tiene el animal, y la demanda metabólica está correlacionada pues obviamente con el estado fisiológico del bovino. Importante también tener en cuenta la palatabilidad, y esto muchas veces no se ve bien a la hora de, o no se evidencia bien, digámoslo de otra manera, a la hora de producir forrajes, porque pues sencillamente creemos que la biomasa se la comen todos los animales, y la palatabilidad es de alguna manera la posibilidad de que el animal reciba y le parezca sabroso, digámoslo así, el forraje que le ofrecemos. Un forraje es altamente palatable y cuando un forraje es altamente palatable, pues tiene una alta aceptabilidad de nuestros animales. Entonces, tener en cuenta de que hay algunos forrajes que pues no son tan palatables, algunos tienen condiciones, factores que son amargos y el bovino no los consume. Un ejemplo, si bien eso lo vamos a tratar la semana siguiente, existen algunos tipos de gramíneas, de pastos, como las braquiarias, que tienen algunas condiciones que son algunos factores nutricionales que lo generan en un sabor amargo, y por tanto el bovino no lo consume de una manera agradable. Entonces es importante tener en cuenta eso a la hora de suministrar los alimentos. Ahora, el forraje necesariamente tiene una porción de materia seca. Nosotros encontramos cuando vemos la matica verde, pues obviamente sabemos que tiene una porción de agua, que es la porción de agua natural. Pero de esa porción de agua, si nosotros al forraje le sacamos todo el agua, tenemos una parte que se llama la materia seca. En definitiva, la materia seca pues es donde están concentrados los nutrientes eh, que en últimas el animal va a aprovechar. Es importante entonces tener en cuenta de que todos los forrajes tienen una porción de materia seca. Importante también tener en cuenta de que los bovinos consumen el 2 al 3% de su peso vivo de materia seca. Y dicen que el dos tercios de esa materia seca pues la toman del forraje, porque pues la otra puede ser un suministro de un alimento, de un suplemento,
que bien también vamos a tratarlos aquí, los suplementos nutricionales, bloques nutricionales, todas esas cuestiones, debe ser suministrado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en esa materia seca pues está la energía, están las proteínas, ojo, está la porción de fibra que ya les dije que a mayor edad del forraje, mayor condición de fibra que tiene, las vitaminas que son en mucha parte también los carotenos, lo que más aportan los forrajes. Si bien esta porción, esto lo vamos a tratar a profundidad durante el curso, es importante tener en cuenta de que muchas vitaminas no las tienen, no las aporta directamente el forraje y entonces debe ser suministrada por otra fuente, al igual que los minerales. Los minerales, pues es la porción que toma el forraje del suelo y a su vez se transfiere directamente al bovino. Importante tener en cuenta que muchas veces los requerimientos minerales pues no son cubiertos totalmente por la cantidad que tiene que tiene el forraje y por tanto se hace necesario hacer un aporte extra con un suplemento y ahí es donde viene el concepto de las sales mineralizadas. Otro aspecto también a tener en cuenta es el agua. El agua en la producción ganadera es determinante. Los requerimientos de agua que necesita un bovino pues dependen igual como la edad, el tamaño, el clima. Obviamente un animal en un clima caliente consume mucho más agua que un animal en clima frío. El consumo de materia seca, es decir, si el forraje que nosotros estamos dando puede estar en condiciones secas y obviamente pues el estado fisiológico del animal. Si es una vaca de producción o eso. Es decir, es importante tener en cuenta que el agua es un factor clave y que de alguna manera está correlacionado con la producción. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que los forrajes naturalmente se encuentran en una alta, uy, eso está mal escrito ahí, en una alta porción de agua. O sea, ellos tienen, cuando el forraje está en el potrero de manera verde, tiene bastante agua y esa parte se llama forraje verde. Es decir, un forraje verde es un forraje con su porción de agua. Un bovino consume el 12% de su peso de forraje verde y es importante tener en cuenta a la hora de saber la oferta disponible que nosotros tenemos en, en nuestros potreros, porque pues obviamente si nosotros podemos calcular, y creo que tenemos una porción aquí también que se llama foro de potreros, que es poder calcular cuánto forraje tienen nuestros potreros, ese cálculo lo hacemos con base en el forraje verde. Ese forraje verde, pues necesariamente es el 12% el bovino lo que va a consumir. Hay que tener muy en cuenta eso. Ahora bien, esta tabla que tenemos aquí, esta tabla la encuentran en el material de formación, en la cartilla, y está en la cantidad de agua necesaria diariamente para un animal de acuerdo a su tamaño, su estado fisiológico y más o menos su consumo de materia seca. Esto es un rango teniendo en cuenta de que, por ejemplo, un ternero necesita diariamente de 5 a 15 litros día. Ahora, si tenemos vacas de alta producción de leche, es decir, vacas con producciones diarias superiores a los 30 litros, pues vamos a tener unos requerimientos de 90 a 150 litros día. Es importante tener en cuenta que el agua que nosotros le vamos a ofertar debe ser un agua limpia, en lo ideal potable. ¿Por qué? Porque es un factor sanitario que nos permitiría que el animal pues no se contaminara de parásitos y también de algunos agentes infecciosos que pueden lesionar directamente la salud de nuestros atos. Entonces, la posibilidad de que el agua sea mínimamente limpia
que sea agua que pues esté corriente, ojalá en la posibilidad fresca, y que tenga esas características. Dime, Nicole. No sé si tienes una pregunta. Quiero decirte que si me estás hablando, no te estoy escuchando. Si tienes problemas con el micrófono, entonces me puedes escribir en el chat la pregunta. Ok, bueno, listo. Bueno, entonces, para resumir, sabemos que los bovinos, pues son rumiantes, son herbívoros rumiantes que consumen directamente, que aprovechan directamente los nutrientes del forraje que consumen. Ello conlleva a que el alimento básico y principal es el forraje que nosotros ofertamos. Hay un dicho de un colega que dice que el pasto es el alimento más barato y se convierte en el alimento más valioso que hay, la carne y la leche. Entonces es importante tener en cuenta esta versatilidad. El bovino toma todo ese forraje y mediante un proceso digestivo en su sistema fisiológico, en su sistema digestivo dividido en dos porciones, el sistema gástrico pues está dividido en 4 compartimentos. Eh, la primera parte gástrica siendo el rumen una de las más aprovechadas. Ah, ok, listo, no hay problema, te entiendo. Eh, entonces, decía que el rumen pues es una porción bien interesante donde se desdobla el forraje verde y se convierte en los nutrientes y todo el tránsito que tiene está en las demás porciones, en el abomaso, en el omaso, en el retículo y ahí finalmente en el abomaso, perdón, es donde se aprovechan o se degradan ese producto resultante de la digestión. Eh, el bovino pues también toma como les dije, toma el forraje directamente, los nutrientes directamente del forraje y pues este alimento tiene una porción de materia seca. El bovino necesita del 2 al 3% de su peso vivo en materia seca y teniendo en cuenta esa materia seca es donde se hace el cálculo de los nutrientes que se aprovechan, que son la energía, la proteína, la fibra, los minerales y las vitaminas. En ese sentido, entonces, sabemos que de acuerdo a la condición y el estado fisiológico, pues estos requerimientos nutricionales pueden variar. De igual manera, también sabemos que el agua es un factor determinante de producción, el cual debe ser de manera ideal agua limpia, por condiciones sanitarias, pues debe estar ofertada agua limpia y en su condición ojalá fresca, que permita que el animal pues la consuma libremente y de acuerdo también a su edad, a su condición física, a su condición fisiológica, pues va a consumir forraje, va a consumir agua. Se ha de anotar también que el agua está inmersa también en, en el forraje verde, y que el bovino, pues cuando consume forraje verde, consume aproximadamente del 10 al 12%, siendo el 12% digamos que una medida estándar eh, para los bovinos que nosotros tenemos. Entonces, bueno, no sé, Nicole, con esto doy eh, área a las preguntas. No sé si tienes preguntas, tienen algún comentario, algo que decir, algo que anotar. Esta conferencia está siendo grabada y pues es publicada en la carpeta sesiones en línea. Ahí aparece grabación conferencia web y obviamente se puede convertir en material de consulta. Al igual, cualquier duda o inquietud
pues estoy disponible para atenderla. Todos mis datos están ahí, mi número telefónico, mi correo electrónico, está el chat de dudas y preguntas y podemos interactuar a través de ellos. Entonces, de manera puntual, pues no sé si tienes alguna duda, algún No, aporte. señor. Ah, bueno, perfecto. Entonces, creo que con esto, pues ya damos cierre a la sesión del día de hoy. Muchas gracias por asistir y pues estamos atentos a cualquier requerimiento. Perfecto. Entonces, bueno, no siendo más, entonces doy por finalizada la sesión del día de hoy. Agradezco tu asistencia y recuerda, mi nombre es Jorge Antonio Duarte. Soy instructor de grandes especies en el Centro Agroempresarial en el sur del departamento del Cesar, en el municipio de Aguachica. Que tengas una feliz semana. Bendiciones. Estamos en contacto. Muchas gracias. Chao. Chao, profe.